Muy bien, pues ya estamos, como cada miércoles, en una sesión más del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Bienvenidos y bienvenidas. Como siempre, también es un placer contar con su presencia. Y hablando de, pues, placeres, pues estamos a muy pocos días de disfrutar de uno de los eventos astronómicos que más emoción nos causan. Un eclipse que si bien se va a ver parcial en todo territorio mexicano, una franja muy particular, pues va a tener la suerte de verse ahí como eclipse total. Y como hemos estado hablando de este eclipse y de otros al respecto también, pues algo muy, muy importante es tener muy, muy claro cómo son y cuáles son los métodos de observación particularmente seguros para no arriesgar algo tan preciado como es nuestra visión. Y bueno, pues ¿quién mejor que un gran amigo, astrónomo y conocedor de estos temas, Guillermo Mayén? Bueno, Guillermo, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo. Y pues antes de darte a ti la palabra, le doy la palabra a Gerardo. Muchas gracias, Lore. Buenas noches a todo mundo. Guillermo, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. No crean que nada más es para las conferencias. Guillermo ha estado al pie del cañón del Centro Astronómico Clavius en un montonal de cosas que ni se imaginan. Por ejemplo, pues todas las horas del eclipse en los municipios del país. Nos ha hecho con su impresora 3D, nos ha hecho piezas para los telescopios. Tenemos telescopios aquí hechos por Guillermo, monturas hechas por Guillermo. O sea, realmente el que les va a hablar esta noche, este caballero, es un conocedor. Déjenme leerles la semblanza de Guillermo Mayén, quien es doctor en Ciencias de la Ingeniería y maestro en Sistemas por la Universidad Iberoamericana, ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue profesor de asignatura en la Maestría de Sistemas de la Universidad Iberoamericana, donde ha sido académico de tiempo desde 1988, profesor en el Diplomado en Seguridad de la Informática de la UNAM desde el año 2000 hasta el 2010, fundador y coordinador del Diplomado en Gestión de la Seguridad de la Información de la UNAM desde su fundación hasta la fecha. Ha dirigido numerosas tesis de licenciatura y maestría. Sus principales temas de interés son la investigación de operaciones y la computación y, por supuesto, la astronomía y los eclipses. Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros y ahora sí, es tuyo el foro. Sale, pues muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla para poderles poner la presentación, porque pues es cosa, hay que verlas. Platicadas no se entienden bien, ¿sí? Entonces, a ver. eh, ah, Sale, ahí ven ya la presentación, Sí, ya la ¿sí? vemos. Perfecto, sale. Entonces, miren, de lo que se trata ahora es simplemente de hablar un poco de los métodos que debemos usar para observar el eclipse sin dañarnos la vista. Los problemas de los daños de la vista con el sol no son nada nuevos. Galileo quedó casi ciego por andar tratando de ver manchas solares sin ninguna protección con un telescopio, además muy pequeño. Si hubiera tenido uno como los que tenemos ahora, habría sido pues mucho peor, ¿no? Entonces, los eclipses en realidad son parte de eh, otro grupo grande de fenómenos, ¿sí? Y lo que tenemos en general es que eh, hay algunos objetos astronómicos que están más cerca que otros, ¿sí? O sea, nosotros salimos en la noche, volteamos para arriba y pues nos da la idea de que hay una gran esfera en donde todo está pegado, pero esa es nada más una ilusión. Lo que ocurre pues es que hay objetos que están relativamente cerca, como la Luna, y otros que están lejísimos, como los cuasares y un montón de galaxias, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Otro punto importante es que
ningún objeto astronómico está quieto. Todos se están moviendo, galaxias, estrellas, planetas, asteroides, lo que ustedes quieran, todo está moviéndose, ¿sí? No hay nada inmóvil. Y entonces lo que ocurre es que al moverse en su trayectoria, un objeto cercano puede pasar enfrente de uno que esté más lejos y lo puede tapar. Entonces, a este tipo de cosas le llamamos ocultaciones. Y el eclipse de sol, y aquí tenemos una preciosa fotografía de la corona solar tomada por un buen amigo, por Beto Levy, ¿sí? En un eclipse ya de hace rato, del 2017. Y bueno, pues esto es lo que ocurre, ¿sí? Que hay objetos cercanos que pasan enfrente de objetos más lejanos, ¿sí? Hay muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, el planeta de una estrella lejana que está siendo observada desde la Tierra puede pasar por enfrente de la estrella y disminuir la cantidad de luz que nos da. Eso, bueno, pues eso, la cosa también es que estemos en la alineación correcta para que realmente el planeta pase enfrente de esa estrella. Hay un satélite de la NASA, el Kepler, que en los últimos 10 años ha encontrado por este método más de 2.600 exoplanetas, es decir, cuando un planeta pasa enfrente de una estrella, pues le quita un poquito de luz, muy poquita, pero le quita un poquito de luz. Y le llaman también un tránsito. Y si se mide con mucho cuidado el brillo de la estrella y se mide además en el tiempo, muchas veces en el tiempo, bueno, pues va a ocurrir que en algún momento va a brillar tantitito menos la estrella por el planeta que está enfrente. Ahora, este método de los tránsitos o de las ocultaciones de las estrellas con planetas, con exoplanetas, no es nuevo, ¿eh? Ese ya se usaba desde hace rato. Aquí tienen ustedes una referencia, un proyecto pues, que conocí de cerca, en donde lo que hacíamos era buscar exoplanetas en un campo de estrellas, un campo donde había muchas estrellas, para pues, poder pues, agarrar cuando menos algunas, ¿sí? Aquí tengo lo que son unas curvas de luz de esas observaciones, ¿sí? Tenemos, ¿qué? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 20 curvas de luz. Y lo que tenemos en el eje vertical es el brillo de la estrella y en el eje horizontal tenemos tiempo. Ahora, las variaciones son chiquititas, ¿eh? Estamos hablando de milésimos de magnitud. Es realmente muy difícil medir eso. Y bueno, pues aquí tenemos la curva de arriba a la izquierda, pues está bastante ruidosa. La que sigue, pues es una estrella que no cambió mucho de brillo. Luego viene otra muy ruidosa, pues sobre todo con un periodo aquí muy ruidoso. Hay dos de esas. Luego hay otra que va bajando su brillo. Resulta con que no todas las estrellas tienen un brillo constante. Hay estrellas variables que su brillo baja y su brillo sube a lo largo del tiempo, y entonces nos puede dar en un tiempo corto como porque estamos hablando aquí de un día, ¿sí? Pues una pequeña disminución de la luz. Luego aquí tenemos la quinta curva del lado izquierdo. Esta es de un exoplaneta. Aquí vemos el brillo de la estrella más o menos parejo, y luego vemos una bajada, que es cuando entra el planeta enfrente del disco de la estrella. Luego, pues mientras está enfrente, el diámetro del planeta no cambia, así que la luz que le quita la estrella tampoco cambia. Y luego cuando sale, pues vuelve a subir el brillo de la estrella. Y luego, dos curvas más abajo, tenemos otro exoplaneta. Bueno, en realidad, en este estudio, en este trabajo, encontramos
2 exoplanetas, ¿sí? Que son estos dos que hay aquí. Y bueno, encontramos muchas otras cosas, ¿eh? Encontramos estrellas variables, encontramos muchas estrellas dobles, en donde hay una estrella pues, más chica que la principal, digamos, pero que pasa enfrente. Ese es el caso de la segunda curva del lado derecho, ¿sí? Y de la cuarta, ¿no? Son casos típicos. Esos los distinguimos fácilmente porque no tienen el fondo plano como las ocultaciones de estrellas por exoplanetas, ¿sí? Ok. Eso, bueno, pues están muy lejos esas estrellas, ¿verdad? Pero también pasa cuando un cuerpo de nuestro sistema solar, por ejemplo, un asteroide, se atraviesa enfrente de una estrella. Eso también puede ocurrir. Bueno, de hecho, ha ocurrido muchas veces, ¿sí? Y ese es un caso interesante porque nos puede dar información sobre el asteroide, sobre su diámetro o su forma. Actualmente ya, o sea, ha habido incluso asteroides que han sido visitados por naves terrícolas, pero hace años no había manera de sacar información directa ni del diámetro ni de la forma. Los asteroides son demasiado pequeños para que se vea un disco en un telescopio terrestre, y entonces no podíamos saber su diámetro. Y entonces lo que se suponía es que tenían un material que tenía cierto brillo superficial, y entonces, según el brillo, pues estimaba el diámetro. Curiosamente, las estimaciones no eran malas, ¿eh? No eran malas. Y ocultaciones de estrellas por asteroides se han hecho desde hace más de 50 años, ¿no? Aquí hay una referencia de un artículo que escribimos David Noham y yo sobre las dimensiones del asteroide 6EB como resultado de una ocultación de una estrella, la observación de la ocultación de una estrella que era Gamma Ceti, ¿sí? Gamma de la constelación de la ballena. Y aquí nosotros pudimos sacar esta gráfica en donde diferentes observadores, todos tuvimos una suertota, porque la ocultación esa pasó pues, por la Ciudad de México, ¿no? Y en realidad cuando se estaban haciendo los pronósticos, pues la incertidumbre en los datos decía que podía ir entre Colombia y Washington. Y el ancho de la trayectoria donde se ve la ocultación, pues es el diámetro del asteroide, que se suponía que eran como 190 kilómetros. Bueno, pues se suponía bien, ¿sí? Se suponía bien porque en realidad tenía algo así como 192 kilómetros. Y entonces estas son observaciones de cuando estos observadores vieron que el brillo de la estrella se apagó y le tomaron el tiempo. Y bueno, conociendo la velocidad a la que se está moviendo el asteroide y conociendo el tiempo, pues se puede sacar cuánto tiempo tardó el asteroide en pasar enfrente de la estrella, y con la velocidad se puede sacar el diámetro. Y entonces resulta con que unos vieron la ocultación con una parte del asteroide y otros con otra, según su posición geográfica. Cárdenas y Castañeda estaban en el observatorio de Chapa de Mota de la Sociedad Astronómica de México. El ingeniero Cepeda estaba por ahí por Ciudad Satélite. Luego Pepe Barman y José Luis Costero estaban en el Instituto de Astronomía en la UNAM. Y luego Robles Gil estaba en el Pedregal, muy cerquita de donde estaban Barman y Costero. Entonces, con esto pudimos concluir que era un poco ovalado, pero relativamente esférico, ¿no? Relativamente. Y el diámetro que se había estimado era el correcto. Ahora, hubo observadores que no vieron nada, como Pepe de Lerrán y Marco Moreno, que estaban por allá por Querétaro, y luego yo estaba todavía más al norte, yo estaba en San Luis Potosí, y luego teníamos observadores en Zacatecas y observadores en Monterrey, y luego había observadores en Estados Unidos, estaba Paul Malley por ahí cerca de Houston. O sea, había un montón de observadores para que alguno le atinara, y pues tocó la suerte de que
de que fueron muchos que le atinaron aquí en México, ¿no? Entonces, estas ocultaciones pues, nos dan información que es importante, ¿sí? Ahora, también hay ocultaciones de estrellas y de planetas por la Luna. Las ocultaciones de los planetas por la Luna son preciosas, son preciosas. No son muy frecuentes, pero son preciosas. Y las ocultaciones de estrellas por la Luna nos dan información sobre el perfil lunar. El perfil lunar. Y en el perfil lunar, por lo que hay son montañas que están por encima, digamos, de la esfera básica de la Luna. Y si se está moviendo la Luna y va a pasar enfrente de una estrella, y resulta con que en ese lugar en donde la Luna va a tapar la estrella, hay una montaña grande, pues la ocultación ocurre antes, ¿no? Y si hay un valle, pues la ocultación ocurre después. Y luego cuando termina de pasar la Luna y reaparece la estrella del otro lado, pues también tenemos información de ese tipo. Y ya se han observado esas cosas desde hace muchos años, ¿no? El artículo con Donham era de 1979, pero ahí ya teníamos un buen rato observando ocultaciones de estrellas por la Luna. David Donham es toda una personalidad en esto. Él hizo su doctorado en el Observatorio Naval de Estados Unidos. Ahí fue cuando empezó a procesar los datos de ocultaciones de estrellas por la Luna. Vino a México. En ese entonces todavía no era el doctor David Donham, era el capitán David Donham, estudiante de doctorado, ¿verdad? Y ahí fue donde lo conocimos y luego pues, hicimos muchas cosas juntos, ¿no? Y David, tan importante es que hay un asteroide que se llama Donham, le pusieron su nombre y se lo pusieron además estando en vida, David. Normalmente los nombres que ponen ahí en astronomía pues, son para puros muertos, ¿no? Pero no, a David le tocó en vida, ¿sí? Y aquí está una foto de David, esta es de hace yo creo como 4 años, y pues sí, ya está viejo, bueno, pues ni modo, ¿no? El tiempo pasa, no lo podemos evitar. Entonces, un gran observador, David Donham, y ha hecho un enorme trabajo científico fantástico apoyándose en observaciones de aficionados. Y eso es algo muy meritorio porque hace que el esfuerzo que hacemos los aficionados no se pierda, sino que quede permanentemente como resultados de investigación, ¿sí? Ok, ahora, también el Sol puede ser ocultado por la Luna, pues el Sol es una estrella, la Luna oculta estrellas, pues también oculta al Sol. Como la Luna es el cuerpo celeste más cercano, pues puede ocultar un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando el Sol oculta a la Luna, pues eso es un eclipse solar, ¿no? Eso es posible por una serie de casualidades. El sistema solar es prácticamente plano. Los planos de las órbitas de los diferentes planetas hacen ángulos muy chiquititos, como de 1 grado, ¿sí? Y el plano de la órbita de la Luna hace como unos 5 grados contra el plano de la órbita de la Tierra. Eso quiere decir que en el plano de la órbita de la Tierra está el Sol siempre, por definición, ¿sí? Y entonces, si el plano de la órbita de la Luna tiene como 5 grados de diferencia, pues habrá veces que pase hasta 5 grados al norte del Sol o hasta 5 grados al sur del Sol. Pero también habrá otras ocasiones en donde pase a distancias más cortas y hay una línea en donde se cruzan los dos planos, ¿sí? Hay 2 planos que se están cruzando y pues esos planos definen una línea. Bueno, esa línea se llama la línea de los nodos. Cuando tanto el Sol como la Luna están muy cerquita de la línea de los nodos, lo que tenemos es un eclipse que puede ser total o puede ser anular, ¿sí? Y eso va a pasar más o menos cada medio año. ¿Por qué? Bueno, pues porque el plano de la órbita de la Luna, esta línea de los nodos, rota muy despacito, tarda como unos 8 años y medio en dar toda la vuelta. Y entonces se mueve un poquito a lo largo del año, pero más o menos tenemos 2 temporadas de eclipses separadas más o menos medio año, ¿sí? Entonces aquí tenemos un diagrama
tenemos la órbita de la Tierra, que nos define el plano de la órbita el plano de la órbita de la Tierra nos define dónde está el Sol, ¿sí? Tenemos el plano de la órbita de la Luna, que hace como 5 grados con el del Sol, y entonces hay 2 puntos en donde se cruzan, y ahí en donde se cruzan, eso está dando la vuelta, y ahí en donde se cruzan, puede haber un eclipse de Sol, ¿sí? Ahora, puede pasar varias cosas. El eclipse se da no exactamente en la línea del reloj, no, se puede dar cuando los 2 cuerpos están un poquito antes o un poquito después. Y puede ocurrir que la luna pase exactamente por enfrente del Sol, y en ese caso tenemos un eclipse total, como el próximo, o un eclipse anular, como el que tuvimos en octubre del año pasado, ¿sí? Eso va a depender de las distancias a las que se encuentran la Luna y el Sol. Tanto la órbita de la Luna como la del Sol son un poco alargadas, no son circulares. De hecho, la órbita de la Luna tiene una serie ahí como de chipotes muy raros, ¿no? Son las perturbaciones que vienen justo de la atracción del Sol y de la atracción de otros planetas, ¿no? Ahora, a veces la Luna alcanza a pasar enfrente del Sol, pero no centrada. Entonces lo que tenemos es un eclipse parcial, ¿sí? Entonces tenemos los eclipses totales y anulares cuando la Luna pasa exactamente por enfrente del Sol, o eclipses parciales cuando la Luna alcanza a tapar parte del diámetro del Sol, pero no totalmente, ¿sí? Y ocurre una cosa que es una casualidad. El Sol es como 400 veces más grande que la Luna. Si lo medimos en kilómetros, es más o menos 400 veces más grande que la Luna, pero está 400 veces más lejos. Entonces, eso hace que el diámetro aparente sea casi igual. Bueno, como varía un poquito la distancia, tanto de la Tierra al Sol como de la Luna a la Tierra, ese es el que varía más, la Luna a la Tierra. Entonces, podemos tener unos eclipses en donde se tape totalmente la superficie del Sol, y otros en donde el diámetro de la Luna es un poquito más lejos, es un poquito más chico, y entonces no tape todo el Sol, y entonces nos va a quedar un anillo alrededor, como ocurrió en el año pasado. Ahora, tanto el eclipse total como el anular solo se ven desde una franja sobre la Tierra. Esa franja varía en su ancho, pues varía de uno a otro, pero son 150, 170 kilómetros, son algo más o menos frecuente. Puede haber unos más chicos, hay algunos donde es casi nulo, y hay otros más grandes, sobre todo en los eclipses anulares, ¿sí? Entonces, a los lados de esta franja se ve el eclipse como parcial, bueno, hasta cierta distancia, no es en el resto de la Tierra, es hasta cierta distancia. Entonces podemos tener, en el mismo eclipse lo podemos ver como total o anular, según las distancias, o como un eclipse parcial. Y en el caso del eclipse de la semana que entra, se va a ver en una franja que ahorita vamos a ver un mapa que pasa por ciertas partes de México, y en el resto de México se va a ver como eclipse parcial. Bueno, aquí tenemos un dibujo de la Tierra, en donde se ve en azul toda la trayectoria del eclipse, de la sombra de la Luna sobre la Tierra, y pues vemos que atraviesa México, ¿verdad? Y curiosamente tiene ahí un punto rojo, que es justo la mera mitad del eclipse. Ese punto rojo, esa mera mitad del eclipse, ocurre en México, y ocurre muy cerca de una población que se llama Nazas, ¿sí? Aquí podemos ver esto un poco más de cerca, y pues ahí está la parte del, del mayor eclipse, ¿sí? Y la Ciudad de México está por acá, acá en la Ciudad de México les va a tocar como algo así como 79%,
Y en general en toda la República va a haber una cobertura más o menos buena del sol, ¿sí? Ok, fecha y hora. Bueno, pues es el lunes, el próximo lunes, 8 de abril, y hicimos el cálculo de la hora de inicio, la hora del máximo y la hora del final para este eclipse, para cada cabecera municipal de México, ¿sí? Había por ahí algunas otras listas, pero eran listas relativamente cortas, y pues dijimos, bueno, pues vamos a calcularlo, y una vez lo calculamos para todas las cabeceras municipales, de manera de que pues todo el mundo pueda tener una predicción pues, más o menos precisa, ¿sí? En el caso de la Ibero Ciudad de México, calculamos específicamente para las coordenadas de la Ibero, el inicio es a las 10:54 de la mañana, el máximo es a las 12:13 y termina a las 13:35. Y lo que va a cubrir es el 79% del diámetro del Sol. Esto le llaman magnitud eclipsal. ¿Qué porcentaje del diámetro está oculto? Y eso nos da como el 60% del área. Pero pues lo que se nota, lo que se puede ver así muy claramente, pues es este porcentaje del diámetro del Sol que está siendo ocultado, ¿sí? Ok, la otra cosa es, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para verlo el lunes, no? Y el problema que tenemos, pues, es que el Sol es demasiado brillante, demasiado brillante, ¿no? En todos los eclipses parciales y también en los anulares, estamos viendo todo el tiempo la superficie del Sol. Y pues eso quiere decir que si nos descuidamos, pues, se nos quema la retina y nos quedamos ciegos. Digo, pregúntenle a Galileo, ¿no? Y entonces tenemos que tomar precauciones para que eso no ocurra. Cuando el eclipse es total, antes de la totalidad y después de la totalidad, pues tenemos en realidad un eclipse parcial. Y también hay el riesgo de perder la vista. Entonces, pues la protección la necesitamos de todas, ¿no? En el caso de un eclipse total, hay unos poquitos minutos, en este caso como 4 minutos, en donde podemos ver, a simple vista, podemos ver el eclipse. Y lo podemos ver porque la luna está tapando la parte fuerte, brillante del Sol, y lo que se ve alrededor es la corona solar. La corona solar es muy tenue, comparativamente al Sol, desde luego, es muy tenue, y es preciosa, tiene un montón de rayos así para todos lados. Algo que es curioso es que dependiendo de qué tanta actividad solar haya, dependiendo de qué tantas manchas hay, la corona puede ser más o menos simétrica en el caso de estar muy cerca del máximo, que es ahora el caso, o puede estar más extendida hacia el este o hacia el oeste cuando hay poca actividad solar, y que es más o menos el caso del 2017, ¿sí? Entonces, el chiste es cómo le hacemos para observar de una manera segura, ¿sí? Y hay dos clases principales para verlo, ¿no? Unos son métodos de proyección y otros son filtros. La idea con un método de proyección es proyectar la imagen del Sol en algún lugar y ver esa proyección. Y en el caso de los filtros, pues es algo que ponemos enfrente de nuestros ojos o enfrente de un telescopio. Y ojo, es enfrente. Se los digo porque por ahí he visto ya hace tiempo unas gentes que le ponían el filtro para ver el Sol al ocular, pero eso es peligrosísimo porque la cantidad de calor que recibe de la imagen del Sol es enorme, se calientan y se rompen, ¿no? Y entonces el problema es doble, porque si alguien está observando el Sol a la hora que se revienta el cristal del filtro, pues no solamente le llega toda la luz del Sol, sino que además le pueden llegar astillas de vidrio, ¿sí? Entonces, los filtros no hay que ponerlos nunca en el ocular, siempre tiene que ir enfrente del telescopio, entre el telescopio y el Sol, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con los filtros estos de ocular, no hay que usarlos. Ahora,
La proyección se puede hacer de muchas maneras, se puede improvisar fácilmente, no tiene mucho chiste, o podemos usar un telescopio o unos binoculares. Y vamos a ver cómo se hace eso, ¿sí? La manera más sencilla de proyectar la imagen del Sol es a través de un hoyito. Un hoyito, sí, un cartón con un hoyito así hecho con un alfiler. Nos funciona bastante bien, ¿sí? Desde luego que pues podemos hacerlo elaborado, no tiene que ser nada más un cartón con su hoyito a la mitad. Hay gente que usa una caja, tiene que ser una caja grandota para que pues, bloquee la luz que llega de otras partes de las paredes, de donde estemos o de cosas que hay alrededor. A veces usan un tubo de cartón o un tubo de PVC para esto, pero lo que están haciendo es proyectar con un hoyito. También podemos usar muchos objetos que tienen agujeros pequeños. Tenemos a la mano muchos objetos con agujeros pequeños. E incluso podemos cruzar los dedos de las manos o hacer una especie como de puño con la mano que tenga un hoyito chiquito y también ese puede proyectar la imagen del Sol, de manera que aquí no necesitamos gran cosa, ¿no? Con la mano es suficiente, ¿sí? Entonces aquí tenemos el sistema más simple. Aquí se está proyectando con un cartón, es un cartón corrugado, con un hoyito que pues, aquí no está tan chiquito, y aquí se ve la sombra del cartón, se ve la proyección del Sol, y esto pues, lo están haciendo sobre un papel blanco, pues para que se vea el contraste, ¿sí? Entonces, se puede hacer de una manera muy sencilla, ¿sí? Aquí tenemos a alguien que asaltó la cocina y sacó un rallador no de esos que son cuadrados que tienen por las cuatro caras los hoyitos, sino hay otros ralladores que es nada más una cosa plana con hoyitos, y pues en cada hoyito alcanzó a proyectar la imagen del Sol durante un eclipse, y pues le salieron muchísimos, ¿no? Y todo lo que tuvo que hacer fue asaltar a la cocina, nada más, punto, ¿sí? Aquí tenemos otra gente que usó un escurridor de esos que usamos para las ensaladas, ¿verdad? Y con eso también proyectó muchas veces, la imagen del Sol eclipsado. Entonces, no hay pretexto, ¿sí? No hay pretexto. Podemos proyectarlo con muchísimas cosas y prácticamente sin problemas, ¿sí? Aquí alguien está proyectando con una mano, ¿sí? Hizo una especie de puño en donde lo fue cerrando hasta que quedó un hoyito muy chiquito, y pues aquí se ve un eclipse de Sol que está ya casi tapando a todo el Sol. Con la mano, con eso alcanza a salir bien. Y aquí tenemos otros más, ¿sí? Algunas personas pues, agarran un cartón, le ponen un papel de aluminio, le hacen su hoyito con un alfiler, y pues esto les da una imagen de mayor calidad. Mientras más chiquito es el hoyito, la imagen es de mayor calidad. Aquí hay alguien que pues con las dos manos hizo un montón de hoyitos, y pues puede ver un montón de veces la imagen del Sol eclipsado. Y esto que hay aquí a la derecha es algo fantástico, y es porque está hecho con un árbol. Si nosotros nos fijamos, los árboles entre las hojas, pues dejan pasar un poquito de luz del Sol, y lo que está ocurriendo pues es que hay ahí un montón de hoyitos chiquitos, ¿no? Y entonces si vemos en el suelo, pues vemos sobre el suelo muchas imágenes del Sol, una en cada hoyito de los que quedan entre las hojas, que además si hay un poquitito de viento, pues se mueven, ¿no? Y es una cosa así muy agradable, ¿sí? Observar eso es algo muy agradable. Aquí tenemos a alguien que usó una caja, nomás que tiene que ser una caja grandota. Esta caja seguramente tenía como 1.5 metros o más de largo, y pues le abrió una ventana para que aquí adentro estuviera oscuro y fuera más fácil de ver la imagen, pero es el mismo principio, es el hoyito, ¿sí? Acá alguien hizo un dibujo donde está usando un tubo, que puede ser un tubo de PVC, puede ser un tubo de cartón, se tapa, se le pone el hoyito en la tapa y listo, ¿sí? Entonces,
La proyección por hoyito, pues es muy fácil de hacer. Ahora, hay que tomar en cuenta ciertas cosas. Por cada 114 centímetros que hay entre el hoyito y la pantalla donde estamos proyectando, el sol nos va a dar 1 centímetro de diámetro. En general son imágenes pequeñas. Tenemos que poner nuestro cartón con el hoyo, pues siquiera a 1 metro, 1,5 metros de donde estamos proyectando, para que nos dé un tamaño decente, ¿sí? Y lo que le decía, la calidad, mientras más pequeño es el hoyito, mejor es la calidad. ¿Sí? Sale. Otra posibilidad es hacer una proyección óptica. Aquí sí ya necesitamos más cosas. Aquí sí ya necesitamos un telescopio o unos binoculares. Bueno, la mitad del binocular, nada más usamos un lado, ¿sí? Y no es recomendable usar muchos de los telescopios reflectores que hay, los catadióptricos, los Celestron y los MIF, porque tienen un espejo primario que concentra muchísimo la luz que viene de las estrellas o del sol y puede generar un punto muy caliente. Es como cuando niños a veces agarrábamos una lupa y poníamos un papel en el suelo y le acercábamos la lupa hasta que se veía chiquito el punto que en realidad es la imagen del sol y se quemaba el papel, ¿no? Entonces, en donde se concentra mucho la luz del sol, la temperatura puede llegar a subir mucho. En algunos de estos telescopios, el espejo secundario está montado sobre una pieza de plástico. Y entonces, si se nos sale tantitito la imagen del sol del lugar y le pega al plástico, pues fácilmente lo puede quemar o lo puede dañar. Entonces, por eso no es recomendable. Hay otros telescopios que no tienen ese problema, ¿no? Hay muchos en donde el espejo secundario está detenido por detrás, no alrededor, sino por detrás, entonces tienen menos problema. Pero en general no es recomendable, ¿sí? Sí podemos usar un telescopio refractor, sobre todo uno de foco largo, esos funcionan mejor, o unos binoculares comunes y corrientes del tamaño que quieran, todos nos pueden servir. Ahora, ojo, vamos a usar el telescopio, los binoculares y un ocular sin filtro, ¿eh? Toda la luz del sol va a tener que pasar por el ocular. Y hay muchos tipos de oculares y hay algunos en donde los oculares se hacen con varias lentecitas y algunas veces esas lentecitas están pegados uno contra otro con un material que se llama bálsamo del Canadá. Y si se calienta, el bálsamo del Canadá se derrite y entonces queda suelto ahí algún elemento, cosa pues, que no debe de ser, ¿no? Esto en general no es un problema muy importante y lo podemos evitar muy fácilmente y podemos usar un ocular de estos, uno que esté pegado ahí cementado, por periodos cortos, periodos de 3, 4, 5 minutos y luego lo dejamos descansar ahí otro ratito para que se enfríe y luego lo volvemos a usar. El chiste es que no esté ahí proyectando la imagen del sol por 2 horas, ¿no? Ese es el chiste, ¿sí? Entonces, proyección óptica, telescopio o binoculares. Bueno, aquí tengo algunos diagramas de algunos tipos de oculares. Bueno, los más chafas son los Ramsden y los Huygens. Los Huygens se usan mucho en microscopía. Los Ramsden se usan mucho en los telescopios chafas, ¿no? Luego hay unos oculares más o menos decentitos, que son los Kellner, y hay otros ya más decentes, que son los Plossl, los RKE, y sobre todo los Plossl. Los Plossl son muy comunes hoy en día, ¿sí? Entonces, resulta con que tanto el Kellner como los Plossls y como el RKE, todos ellos tienen elementos cementados. Aquí está estos dos elementos del Kellner, del lado izquierdo están cementados. El Plossl tiene 2 grupos de 2 elementos que cada grupo está cementado. El RKE tiene también un grupo de 2 elementos que están cementados. Entonces, estos hay que usarlos unos minutos y luego hay que darles chance a que se enfríen, ¿sí? Bueno,
Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, primero, para poder proyectar, necesitamos proyectar dentro de una sombra. Entonces, para producir esa sombra, lo que tenemos que hacer es poner un cartón por donde atraviesa el telescopio para que ese cartón produzca una buena sombra en donde vamos a poder tener la imagen del Sol, ¿sí? Y dependiendo de la distancia focal del telescopio y del ocular y la distancia a la pantalla es el tamaño de la imagen. Y aquí sí, esto es muy variable, ¿eh? Yo he proyectado imágenes del Sol así de 40 centímetros de diámetro y pues otras a veces les quedan de 3 centímetros. Esto va a cambiar. En el caso de los binoculares, pues no pueden cambiar ni la distancia focal del objetivo, ni tampoco la del ocular, pero sí pueden cambiar la distancia de la pantalla. Si la alejan, les va a dar una imagen más grande. En el caso de los telescopios, pues podemos cambiarle el ocular a ver qué diámetro proyecta, a ver si nos es adecuado. Yo les recomiendo que cuando menos 2 días antes del eclipse, o sea, el sábado a más tardar, o antes, hagan una prueba proyectando el Sol, sí, y ahí incluso le van a ver por ahí unas manchas, ¿no? Pues que es algo interesante. Entonces, pruébenlo primero para que a la hora del eclipse no estén haciendo tanteos, sepan ya bien cómo lo van a hacer. ¿Sí? Aquí tenemos una buena improvisación, fíjense, agarraron unos binoculares, le taparon uno de los lentes, en el otro le pusieron un papel ahí para que proyecte una buena sombra, que es esta que está aquí. Estos binoculares los pusieron encima de un tripié fotográfico y luego pusieron simplemente una silla con un papel que sirve de pantalla y están proyectando. Y aquí pueden ver pues una imagen que ha de tener como 3 centímetros, 4 centímetros más o menos, ¿no? Y pues ven las distancias. Si alejan más los binoculares, pues les va a dar una imagen más grandota. Y armar una cosa como esta, pues yo creo que es bastante sencilla. Incluso los binoculares aquí, yo creo que tenían algún soporte para poner los binoculares sobre un tripié fotográfico, pero si no, lo pueden incluso amarrar con cinta de esta para ductos o con masking tape o lo que quieran, ¿sí? Esto puede improvisar fácilmente, ¿sí? Aquí tenemos un telescopio, es un telescopio chiquito, que tiene aquí su cartón o su pieza de plástico para proyectar una sombra y luego tiene una varilla. Esta varilla, aquí no se ve, está del otro lado, pero se puede correr para cambiar la distancia entre la pantalla y el telescopio. Y le podemos cambiar también el telescopio. Y hay que enfocarle tanto los binoculares como el telescopio. Una vez que tenemos ya la distancia a la pantalla, hay que moverle el enfoque para que enfoque correctamente y nos dé una imagen clara. Y se van a dar cuenta que la imagen es clara porque el borde está perfectamente nítido y porque se ven manchas solares, ¿sí? Ok, hasta aquí esto es proyección. Proyección pues, es un buen método, ¿sí? La otra posibilidad es usar filtros. Hay que usar filtros, son para observación directa. Hay unos anteojos especializados para ver el sol que están con una certificación, la ISO 12312. Es una certificación para observar el sol. Cualquier filtro que cumpla esta norma, podemos usarlo directamente para ver el sol con los ojos, o podemos ponerlo adelante de unos binoculares o adelante de un telescopio. Hay que asegurarse que no se quede ninguna rendija, o sea, tiene que tapar bien para que no se nos cuele la luz por algún lado que nos podría dar problema. Otra posibilidad es un filtro de soldador, de los que se usan para soldadura eléctrica, del número 14, ese es el mejor. Podría llegar a usarse uno del 12, pero el del 14 es el mejor, y estos están certificados con el ISO 4850. Entonces también tiene su certificación, y estos no se venden si no están certificados. De los anteojos para ver el eclipse, luego andan por ahí circulando algunos piratas, ¿no? Entonces, para observar con el telescopio los binoculares, el filtro puede
tapar toda la apertura del telescopio de los binoculares o una parte. Si puede haber un cartón, digamos, tapando la mayor parte, ese cartón puede tener un agujero y en ese agujero puede estar el filtro, ¿sí? Y tiene que estar certificados. Si no estuvieran certificados, pues es peligroso, es peligroso. Se pueden hacer buenos filtros, pero pues, el problema es medirlos, ¿no? Entonces, no es fácil conseguir el equipo para hacer las mediciones y todo. Entonces, lo mejor es pues, buscar unos que ya estén certificados. Nos quitamos de todo el problema encima, ¿no? Ahora, aquí hay una comparación del ISO 12312 contra el ISO 4850. Y está según la parte del espectro que haya, el ultravioleta, el visible y el infrarrojo. Y están puestos aquí uno junto al otro. Del soldador tenemos el del número 14 y el del número 12. Bueno, resulta con que cuando hicieron, bueno, el ISO 4850 es muy antiguo, ya tiene muchísimos años, sí, pero muchísimos. Yo no sé cuántos, pero cuando menos 60, ¿sí? Y se los digo pues porque es el tiempo que he usado yo filtros de soldador. Pero seguramente viene de los años, tal vez de los 30 o una cosa así. Y el ISO 12312 es más reciente, yo creo que tiene unos 8 años o 10 años, por ahí. Y resulta con que los que elaboraron el ISO 12312 se apoyaron en el ISO 4850, ¿sí? Y por eso hay ciertas cosas que van a ver que coinciden, ¿no? Entonces, en el caso del filtro de soldador, el arco eléctrico con el que estamos soldando produce una enorme cantidad de luz ultravioleta. Entonces, tiene que dejar pasar muy poquitita. Esta es la fracción de la luz, perdón, el porciento de la luz que deben de dejar pasar como máximo, ¿sí? Entonces, el del 14 deja pasar menos que el del 12. El del 12 es como un poquito más claro. En el caso del ISO 12312 es 0.0032. Si yo veo este .0032, veo los de soldador, digo, pues están sobradísimos los de soldador. Y luego tiene un mínimo pues, que no tiene sentido. Este mínimo pues es porque debajo de esto no van a ver nada. Entonces, pues, si no ven nada, pues no es un filtro para ver el sol, así de fácil, ¿no? Entonces, esto es en cuanto al ultravioleta. Luego tenemos el visible. El visible, por lo que vemos normalmente, desde el rojo hasta el violeta, y tiene un máximo que es 0.032, es 0.0032%, que curiosamente es lo que tiene el filtro del soldador del número 12. Bueno, no es casualidad que es el mismo número. Cuando estaban fijando esto, pues agarraron y dijeron, oye, pues es que el del 12 es el límite, ¿no? El del 12, ya más abajo del 12, el del 10, ese sí ya daña la vista, pero el del 12 está en el mero límite. Entonces, cualquier cosa que sea más oscura que este límite, pues es suficiente. Y también le pusieron un mínimo de nuevo, porque pues debajo de este mínimo no vemos nada, ¿no? Y luego está el infrarrojo. En el caso del 12312, dejan pasar mucho infrarrojo, 3%, es una cantidad grande de infrarrojo, bueno, relativamente grande, ¿sí? En el caso del ISO 4850, pues aquí lo que pasa también es que estamos haciendo una soldadura que está muy caliente, ¿no? Y entonces la cantidad de luz infrarroja que nos llega también es bastante fuerte. Y entonces por eso tiene que dejar pasar una cantidad pues bastante pequeña. Entonces ustedes pueden usar el ISO 12312 con toda confianza, no hay ningún problema, funciona muy bien, pero también pueden usar el ISO 4850. Y se los digo porque por ahí en internet hay algún lugar en donde dice usen el filtro ISO 12312, pero no usen el de soldador porque es peligrosísimo. Falso, falso. El ISO 4850, el filtro de soldador es más seguro que el filtro, el 12312. Lo que no quiere decir que el 12312 sea malo, el 12312 es muy bueno, funciona muy bien, ¿sí? Entonces, si quieren usar un filtro de este soldador, pues usen el de soldador. Digo, no hay problema, eso se consiguen en las ferreterías. El normal es el del 12 y el del 14 necesitan ir a una ferretería más bien grande y son bastante baratos, ¿sí? Bueno, ahora,
filtros especializados, desarrollados especialmente para telescopio. Bueno, hay unos que son de vidrio, ojo, no es vidrio de ventana, ¿eh? Es un vidrio que tiene que estar pulido y tiene que estar muy plano, etcétera, para que no deteriore la imagen, ¿sí? Estos nos dan muy buena calidad de imagen y a ese vidrio le hacen un depósito metálico, normalmente con cromo y con níquel. Estos filtros son caros. Para un telescopio de 4 pulgadas esto debe costar como 150, $200, $120, según donde lo compre, ¿no? Pero son muy buenos, son muy buenos. Yo he usado estos, los compré hace muchos años y me han dado un servicio extraordinario. Luego, hay otros que es una película plástica con un depósito metálico. Estos son muy baratos, bueno, comparativamente muy baratos, pero ojo, son muy delicados, con facilidad se rayan, o si se arruga el plástico, ahí luego dejan pasar un poquito de luz del sol. Entonces, son delicaditos, y hay que tratarlos con mucho cuidado. Y la calidad de la imagen, pues no es tan buena como con los de vidrio, ¿no? Ahora, ojo, cuando le pongan un filtro a su telescopio, si su telescopio tiene a un lado un buscador óptico, un pequeño telescopio buscador, tápenlo, porque si no, les va a dañar su buscador, ¿sí? Entonces, no se les olvide tapar el buscador. Filtros, los de vidrio y los de película, yo prefiero los de vidrio, son más caros, pero los de película también son bastante buenos. Aquí tenemos 3 ejemplos. El de la izquierda es un filtro de apertura parcial, el del medio es un filtro de apertura total, es un filtro mío, es un Thousand Oaks que tengo yo creo desde hace como 15 años o 20 años, y aquí a la derecha hay uno de la película plástica, una que es muy común, es una que es la del Bader Planetarium, ¿sí? Ok, aquí tenemos una persona usando unos lentes de estos para ver el eclipse, son unos lentes que están certificados, ¿sí? Acá tenemos una persona que a unos binoculares les puso adelante, como es correcto, les puso película plástica, ¿sí? Y esta película plástica la pegó ahí con masking tape para que no se le moviera y no se saliera, ¿sí? Entonces esto pues también funciona muy bien, ¿sí? Luego aquí tenemos un filtro de soldador. El único inconveniente obvio del filtro de soldador es que la imagen es verde. Ese es el único problema, ¿sí? En el caso de un eclipse total como el que tenemos ahora, hay que usar la protección ya sea por proyección o por filtro todo el tiempo, excepto durante la totalidad. Durante la totalidad, los 4 minutos de totalidad, ahí sí podemos verlo a simple vista. Es más, hay que verlo a simple vista y hay que verlo desde justo un instante antes de que se termine de tapar la superficie del Sol para ver algo que le llaman el anillo de diamante, que es un espectáculo interesante, ¿sí? Aquí hay un telescopio, es un telescopio pequeño con un filtro de estos de los de vidrio, ¿sí? Aquí hay un filtro de los de película plástica sobre un telescopio newtoniano, es un reflector newtoniano, ¿sí? Aquí le quitaron el buscador, que es lo correcto, ¿verdad? O si no, cuando hay que taparlo, ¿no? Ahí con un cartón o alguna cosa así. Y cosas que no hay que hacer, Primero, no hay que usar vidrios ahumados u otros medios improvisados como filtros. ¿Por qué? Alguien va a decir, no, es que no sirve. No. Podrían servir, pero no sabemos si sirven o no sirven. El ahumado es algo que queda pues disparejo, ¿no? Y que además el hollín ahí, con cualquier cosita, se le hace un hoyito, ¿no? Entonces, el problema es que no sabemos si son seguros o no. Bueno, de hecho, estos ahumados se usaron hasta el siglo XIX y era lo que se usaba, ¿no? El chiste pues era tener uno que estuviera bien ahumado y bien parejo. Pero el problema es que no sabemos si son seguros a menos de que los midiéramos, pero bueno, si tenemos el equipo de medición,
pues seguro podemos hacer un filtro mejor, ¿verdad? Otra cosa que tampoco podemos hacer y que mucha gente hace es ver el eclipse reflejado en un vidrio o en el agua, ¿sí? En un charco, o en una cubeta, o en un vidrio. No hagan esto. Se refleja demasiada luz, normalmente entre el 5 y el 10% de la luz. De manera que esto está muy por encima de la norma. Me voy a ver aquí. Miren, aquí está la norma, entonces es 0.0032. Si yo le pongo 5, pues es muchas veces más grande, ¿sí? Entonces, en el eclipse reflejado en un vidrio o en el agua, no, para nada. Es muy peligroso, ¿sí? Desde luego, es más peligroso observar el sol sin ninguna protección, eso es más peligroso, pero esto también es peligroso, ¿sí? Ok, entonces, mi recomendación, ¿cuál es? Pues que tomen las precauciones adecuadas y que disfruten del eclipse del 8 de abril de este año, el de lunes, y por mi parte es todo y pues podríamos tener preguntas, ¿sí? Gracias, Guillermo. Súper interesante y súper informativo.